Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento estamos totalmente en vivo desde Los Dos Caminos, desde donde vamos nosotros a compartir con ustedes una entrevista con miembros de la organización Convite. Estamos exactamente al lado de su director general, el señor Luis Francisco Cabezas, quien nos va a hablar un poco sobre la situación de los adultos mayores en Venezuela, en el marco de un informe que esta organización va a presentar la semana que viene. Es para hablar un poco sobre este informe que ustedes están ya a punto de presentar y sobre lo que es la crisis que está viviendo este sector de los adultos mayores en Venezuela. Entendemos que, o los vemos a diario, probablemente tratando de montarse en esas perreras, denunciando y protestando y trancando calles por falta de efectivo. También estamos hablando de estos adultos mayores que probablemente tienen carencia o que ya no están recibiendo los geriátricos, ¿no? Una situación bastante grave, los están dejando solos también prácticamente en sus casas. Es prácticamente ver en la ciudad de Caracas y todas las ciudades del país cómo muchos se están quedando inclusive solos en las casas. ¿Cuál es la situación exactamente que está viviendo este sector en Venezuela? Sí, efectivamente, Héctor, la situación de los adultos mayores en Venezuela es una situación muy lamentable, es una situación a través de la cual están enfrentando severas restricciones, no solo para alimentarse, sino también para acceder al efectivo, para cubrir el costo de una canasta alimentaria que con la pensión solo llega ni siquiera al 1% del costo de esta canasta. Entonces, por tanto, a ello hay que sumarle la diáspora, es decir, las personas mayores se están quedando solas en Venezuela sin la posibilidad de soporte familiar, sin ni siquiera incluso poder sostener su apartamento, pagar digamos, el condominio, toda una serie de limitaciones que limitan su calidad de vida. Sí, observamos que muchos de ellos también inclusive son profesionales que están dependiendo de una jubilación o de lo que pudieron haber devengado, profesionales muchos de ellos, y que el día de hoy, cada vez que los entrevistamos, bueno, es bastante doloroso lo que escuchamos, inclusive de ellos, de cómo están viviendo este periodo de su vida acá en Venezuela. ¿Qué ustedes nos pueden compartir de ese informe? Sí, diariamente nosotros tenemos un programa de acción humanitaria al cual frecuentemente vienen sobre todo muchos profesores jubilados. Estos profesores rompen en llanto, nos cuentan su drama de cómo no pueden, profesores titulares que en una época en Venezuela eran personas con unos salarios que les permitía vivir holgadamente, vienen aquí a buscar medicinas donadas y nos dicen, mírenme en la condición en que estoy, pidiendo aquí medicina para poder sobrellevar mi hipertensión, mi diabetes o cualquiera de los padecimientos. Actualmente en Venezuela hay 88% de desabastecimiento para las medicinas para tratar la diabetes y hipertensión. ¿Quiénes son los afectados? Fundamentalmente las personas mayores. Hagamos una toma de tensión en las colas del cobro de la pensión y nos encontraremos con el 80% de esas personas mayores con tensión alta y sin poder acceder a sus medicamentos. Héctor, esto es gravísimo. Los adultos mayores hay un repunte importante de suicidios. Esto es una estadística que vamos a presentar en el informe que revela la gravedad del drama emocional que están viviendo los adultos mayores y que sobre el cual pareciera no pesar ningún tipo de reparo desde los organismos públicos para tratar de dar una respuesta desde la política pública. Usted habla del problema que tienen y que ustedes están tratando también de apoyar en lo que son los medicamentos de la atención. También es lo que uno siempre escucha de ellos en las colas. ¿Tienen también cifras de cuántos probablemente han muerto en estas colas esperando probablemente bueno, esa pensión? ¿También van a estudiar esos casos? Sí, efectivamente. En este informe tenemos reporte de al menos 6 personas que murieron haciendo la cola, 4 de ellos en el estado Zulia. Es importante decir que hacer la cola en el estado Zulia no es lo mismo que hacerla como se hace acá en este país. Entonces, en este país no, digamos, en Caracas, por las condiciones climatológicas. Entonces, eso supone que esas personas fueron sometidas a terribles condiciones, no solo de la espera, sino del calor, sino también de la imposibilidad de tener donde sentarse, la imposibilidad de al menos tener un baño al cual acceder. Entonces, por tanto, vemos que esas personas tienen terribles dificultades para poder cobrar la pensión, no solo lo poco que es, sino las posibilidades de cobrarla y el entorno en lo que se produce esto. Está hablando inclusive que hasta para ir al baño, ¿no? Estamos hablando de personas de qué edades es el promedio que se encuentran en estas colas. Mira, el promedio es de personas, en este caso mujeres, 55 años a los 80, en el caso de los hombres de los 60 en adelante, pero estas son personas que es importante que la gente sepa que llegan a las 3, 2 de la mañana para cobrar una pensión. Son personas que dejan, las que pueden, que aún están tomando sus medicamentos, dejan de tomar su diurético para poder ir a cobrar la pensión
para evitar tener que pedir un baño prestado que nadie les presta. ¿Por qué? Porque la mayoría de antihipertensivos tienen diurético y eso hace que efectivamente la gente vaya mucho al baño. Entonces, vean las condiciones en las que están las personas mayores en esas colas y vemos personas tristes, personas famélicas, personas sentadas en donde mejor se pueden sentar. La situación es realmente dramática y lamentablemente pareciera que la solidaridad hacia los adultos mayores no tiene el mismo correlato que en el caso de los niños. Niños y adultos mayores son las personas que están enfrentando con mayor rigor la situación que estamos viviendo. Pero sin embargo, la solidaridad siempre se inclina más hacia apoyar a la situación de los niños y es comprensible, pero también hay que entender que hay un grupo de personas que dependen exclusivamente de la atención que reciben en ancianato, que reciben en casas hogares, y estas casas hogares, muchas de ellas están cerrando, servicios, es decir, la oferta de servicios es cada vez más limitada en cuanto a los servicios que se prestan. Por ejemplo, nosotros pudimos constatar que cerca de un 30% de las casas hogares del área metropolitana de Caracas y el estado Miranda cerraron. Otras de ellas tuvieron que limitar su prestación de servicio fundamentalmente ¿a qué? A centros día, es decir, que ya no permiten pernocta. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a alimentos, a medicina, a personal. La diáspora, sobre todo en el personal de enfermería, es importantísima, está impactando sobre todo a los centros de atención de ancianos. Este drama es mucho mayor en la provincia. Nosotros desde Comité estamos apoyando al Ancianato San José de la Montaña en Maracaibo y al San Juan de Dios en Mérida, y lo que nos narran es que se están quedando sin comida. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de ellos dependían fundamentalmente de la filantropía de comerciantes, empresarios de la zona que los apoyaban con medicamentos, cosa que ya no está ocurriendo. Esas personas que están atendiéndose allí en esos centros dependen exclusivamente de la atención que allí reciben. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son abandonados en esos centros. Hay muchos de esos centros que son verdaderos depósitos de personas. Lamentablemente en Venezuela no hay política para los adultos mayores. Cuando se le pregunta al gobierno, lo que se dice es: hemos incrementado la cobertura de la pensión, pero ¿de qué vale una pensión que solo cubre el 1% de la canasta básica alimentaria y para la cual no puedo recibir ni siquiera mi efectivo? Entonces ahora los adultos mayores son de alguna u otra forma criminalizados al tratar de decir que revenden el efectivo que cobran por la pensión. Eso es totalmente falso. Los adultos mayores lo que hacen es tratar de aprovechar la ventaja de tener efectivo y poder comprar productos más baratos, porque lamentablemente en Venezuela tenemos una extraña marca de los precios en donde si lo compras en efectivo es más económico el producto. Entonces los adultos mayores lo que hacen sencillamente es aprovechar esa ventaja que les da el tener efectivo. Entonces ahora se habla de que se les criminaliza por vender un efectivo. Y bueno, pues, fundamentalmente, como vemos, a los adultos mayores no hay, digamos, quien defienda sus derechos. Por ello, nuestro interés en reivindicar, nosotros vamos a no solo a presentar este informe, sino también que hemos solicitado una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para el octubre, que será la próxima sesión de audiencia, una audiencia temática exclusivamente en el tema de personas mayores, en el cual queremos llevar un dossier completo de todo lo que han sido las vulneraciones a este colectivo, un colectivo olvidado, un colectivo que pareciera que las personas los ve como los que van de salida. Son personas que merecen vivir dignamente, con políticas públicas ajustadas a sus necesidades. No es posible que tengamos la hostilidad de ciudades que tenemos para los adultos mayores. Tú lo comentabas en el intro de la entrevista, en que cómo hace un adulto mayor para montarse en esto que en Maracaibo llaman las chirrincheras, eso que llaman aquí las perreras,
tú estás rompiendo la prescripción del facultativo, que te está diciendo que tu organismo necesita 10 miligramos, no 5 miligramos. Eso impacta directamente en la condición física y puede agravar. Debemos recordar, Héctor, que cerca del 70-80% de los adultos mayores son hipertensos o son diabéticos. Estos son dos de los medicamentos que más escasean en Venezuela y son medicamentos que lamentablemente en algunos casos pues son personas que tienen que tomarlo de por vida. Son condiciones que no logran reducirse con una toma de un mes. Son probablemente medicamentos, como les comentaba, de por vida y que no tomarlos diariamente puede tener riesgos importantes. La hipertensión, por eso le llaman el asesino silencioso. ¿Por qué? Bueno, porque no vas teniendo síntomas evidentes que puedan decir de tu condición, sino que, bueno, cuando vienes a ver tienes un registro de 190, 114 y, bueno, sobreviene el accidente cardiovascular. ¿Pero qué? Hay la posibilidad de que muchas de esas muertes, es importante decirlo y quiero aprovechar la tribuna de BPI para decirlo, que muchas de las muertes que están ocurriendo actualmente son muertes que pudieron haberse evitado, esas muertes de adultos mayores por accidentes cardiovasculares, porque lamentablemente la condición, o digamos lo que dice el acta de función, probablemente diga un ACV, pero lo que nadie sabe es que ese adulto mayor tenía 4 meses sin tomar sus medicinas. Es decir, que el ACV sencillamente fue la consecuencia de no haber tenido la previsión, o no la previsión, la posibilidad de tener acceso a los medicamentos. Entonces, ¿hasta qué punto esa muerte ocurrió? No fue por el ACV, sino por la falta de la toma de medicina. En Venezuela ya tenemos muertes por esas condiciones. Muchos de los trasplantados renales que están teniendo fallos en los trasplantes tiene que ver, son personas mayores que están teniendo imposibilidad de tener acceso a la prednisona y a cada uno de los inmunosupresores que hacen posible que sus organismos no hagan rechazos. Este informe está indicando que se va a presentar también en organismos, instituciones internacionales, pero usted también está cuestionando la parte de las políticas públicas. En estos debates, me imagino que también el gobierno indicará o va a colocar su soporte acerca de estas políticas públicas, pero más allá de ello vamos a hablar un poco de estas políticas. El gobierno ha indicado en estas últimas semanas que va a profundizar lo que es el carnet de la patria. El carnet de la patria es por donde la mayoría también goza de estos beneficios. Las personas que ustedes atienden también son beneficiadas por medio de este carnet. Realmente este carnet tiene alcance a toda esta población adulto mayor y realmente se está satisfaciendo lo que es su principal necesidad, porque sí lo hemos entrevistado y ciertamente indica que muchos de esos bonos pueden ser una ayuda, pero en medio de una necesidad donde realmente muchos de ellos no tienen absolutamente nada. ¿Cómo ustedes evalúan este instrumento para aplicar la política pública? Es decir, de entrada hay que decir que, bueno, el carnet de la patria es un mecanismo discriminatorio, pues tiene un uso fundamentalmente político que se ha venido evidenciando en los distintos procesos electorales, a través de los cuales se escanea este mecanismo en los llamados puntos rojos que no lo estoy diciendo yo, hay evidencia documentada de cómo en estos lugares se utiliza este carnet. Eso ya de entrada. En cuanto al beneficio que se obtiene a través de este mecanismo, pues yo tengo mis dudas, fundamentalmente con respecto a los que son de tipo en metálico, monetario, puesto que la inflación pareciera ir a un ritmo muy distinto al que van sobre todo las escalas salariales o la escala de estos bonos. Por poner un ejemplo, el bono, es decir, el bono del último bono creo que eran de 10 millones de bolívares, en un país donde 11 millones de bolívares cuesta un kilo de carne o 6 millones de bolívares un pollo. Entonces, por tanto, pareciera ser que estos bonos, al no estar sujetos a una contraprestación, nosotros desde Convite consideramos que es pernicioso. Es pernicioso porque cualquier subsidio debería estar sujeto a una contraprestación. Es decir, si yo voy a dar un subsidio, que sea fundamentalmente por mantener a un niño dentro de la escuela. Si yo voy a dar un subsidio, que sea para que un niño sea llevado regularmente al control de niños sanos. Si yo voy a dar un subsidio, que sea para que una madre en estado de gestación vaya mes a mes a su control prenatal. Es decir, deben estar condicionados a la posibilidad de, uno, que la persona adquiera capacidades, como en el caso educativo, a que la persona tenga calidad de vida y el neonato también, en el caso de las mujeres. Entonces, no creo que sea la política de subsidios
subsidios sobrevenidos, subsidios de cada vez que hay un puente, cada vez que hay el carnaval, cada vez que se acerca la Semana Santa, son subsidios que destruyen el valor del trabajo. Es decir, la gente debe ser cada día más libre de los subsidios y depender cada vez más de su propio esfuerzo, de su talento, de su creatividad. Nosotros de Convite creemos en la persona, creemos en las capacidades que tienen las personas, pero sin embargo también la labor desde el Estado no es diezmar esas capacidades y anularlas. Por el contrario, es promoverlas, y no se promueve el talento, no se promueve el trabajo a través de bonos y a través de regalos. Adicionalmente, bueno, pues lamentablemente la Caja CLAP ha ido permeando en distintas escalas sociales, ya de ser un complemento, ya para muchos es casi el 60% de la posibilidad de cubrir el requerimiento alimentario en muchos hogares. Eso tiene mucho que ver, bueno, pues fundamentalmente yo no critico a las personas que hacen uso de este beneficio, porque lamentablemente muchos se han convertido en rehenes de esa política, porque si vamos al mercado formal, es imposible acceder por 30.000 bolívares a lo que trae esa caja, indistintamente de las dudas que hay sobre la calidad de los productos que vienen en esa caja, que bueno, pues ya también hay evidencia documentada, por ejemplo, en el caso de la leche, que es una leche, no es leche, es un producto lácteo, es altamente salado y es altamente con gran carga de lípidos, por tanto es muy riesgoso, sobre todo para los niños. De igual forma, otro de los productos también ha sido sometido a evaluación y se ha podido constatar la mala calidad de ellos. Entonces, yo no considero que el Carnet de la Patria constituya una herramienta a través de la cual se esté promoviendo ni la inserción ni la inclusión. Por el contrario, se está haciendo a la gente rehén de los subsidios del Estado. Nosotros consideramos que las personas deben desarrollar capacidades. Es labor del Estado potenciar esas capacidades, ayudar a las personas a saber para qué son buenos y apoyarlos en eso para que dependan cada vez más de su trabajo, de su talento, de su creatividad y cada vez menos del Estado. Ya para ir cerrando, también me gustaría saber si ustedes también van a tener números de la cantidad de albergues o de sitios que albergan a los adultos mayores, la cantidad que hayan cerrado, o también el número si ha aumentado también el número de adultos mayores que han abandonado en este tipo de albergues o en indigencia, si se está viendo, si también ha aumentado en la calle el número de adultos mayores. Y también cuando van a presentar este informe, cuando van a presentarlo a la opinión pública. El informe tenemos previsto, Dios mediante, presentarlo entre martes y miércoles de la próxima semana. Estamos sencillamente ajustando algunos detalles, pero ya está listo. En cuanto a las cifras de cierre de instituciones, solo tenemos información del Distrito Capital y del Estado Miranda, donde se hizo un estudio el año pasado para hacer un directorio de entidades de atención de personas mayores, y en donde ya se podía constatar un cierre del 30% de muchos de estos establecimientos, y en donde cerca del 40% de esos que entrevistamos manifestaban que podrían cerrar en 2018. Es decir, que no sabemos, que cerraron 30, pero habían 40% que estarían dispuestos a cerrar en el 2018. No sabemos si ya lo hicieron. Para nosotros, pues, eso es terrible. Y en cuanto a la cifra de indigencia, pues, solo basta, Héctor, pasearse por cualquiera de estas iniciativas de comedores que la iglesia, que distintas organizaciones están promoviendo. Solo basta acercarse a la esquina ahí al frente de la Raceta y en la Candelaria para ver la larga cola todos los días al mediodía, y tú podrías contar allí el 70% de las personas que están allí esperando un plato de sopa son personas mayores. O pasearse un sábado o un domingo por la avenida Francisco Miranda, en la Plaza Juan Pablo II, en el Rosal, y ver a toda la cantidad de personas allí esperando, que sábado y domingo al parecer pasa por allí un vehículo que les reparte comida. El 70% de los que allí están son adultos mayores. Los reportes de Cáritas en las ollas comunitarias que ellos vienen desarrollando en las distintas vicarías a nivel nacional reportan algo muy curioso, y es el hecho de que cada vez es más frecuente la visita a las ollas comunitarias de adultos mayores con nietos que son personas, sus hijos le han dejado a los nietos porque se han tenido que marchar a otros países, bueno, en búsqueda de
de mejores condiciones de vida. Sí, bueno, también hasta en PDVSA se estaba observando que los mismos jubilados, que eran los que tenían mayor beneficio, estaban asistiendo en bandos o en gran mayoría a los comedores de PDVSA porque no tenían realmente comida en sus casas. Si vemos en ese ritmo, me imagino que también está ampliado. Las palabras de cierre ya para la población. Sí, bueno, nuestro llamado fundamentalmente tiene que ver a que los adultos mayores son un colectivo muy desasistido, debemos brindar atención a ellos y debemos recordar algo. El primer eslabón de protección de los adultos mayores es su familia. Así como cuidamos de nuestros niños, debemos también cuidar de nuestros adultos mayores. No verlos como un coroto que al final de su vida desechamos y colocamos a un lado. Entendamos que el maravilloso digamos, milagro de nuestras vidas es gracias a esa persona adulta mayor que tenemos en nuestra casa. Son una cantera de conocimiento, valoremos ese conocimiento, aprovechemos ese conocimiento y démosle respeto y una vida digna. Muchísimas gracias a Luis Fernando Cabezas, Francisco Cabezas, quien nos estuvo compartiendo hasta este momento información sobre el informe que va a presentar esta organización la semana que viene. Nos está indicando que entre el martes o miércoles ya van a presentar este informe sobre todo lo que está ocurriendo en este colectivo de adultos mayores. La información que podemos compartir hasta esta hora para BPI TV, quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.